que Juan el Bautista presenta de Jesús que son superiores, 4 perfecciones o 4 aspectos superiores de Jesús. Lo primero es su sacrificio, el segundo su persona, el tercero su bautizo y la cuarta su relación. Veamos el versículo 29, ya lo hemos analizado. Dice el versículo 29 que habla sobre el sacrificio de Cristo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el texto original no dice que el Señor Jesús vino a buscar o se acercó a Juan, no, sino que el Señor Jesús pasaba por allí. Iba caminando y entonces cuando Juan lo ve, dice: ahí está, es él, es él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hemos estudiado que cuando Juan está diciendo que Jesús es el Cordero, se está refiriendo al sacrificio. Jesús es el Cordero Pascual, que con su sangre va a cargar, va a llevarse, va a quitar el pecado de las personas para que las personas no sufran la consecuencia de su pecado. Debido al pecado, todo mundo está condenado por parte de Dios. El alma que peque, esa morirá. La paga del pecado es muerte, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna oportunidad de ningún ser humano, por mérito, obra, actitud o lo que sea, para poderse acercar a Dios. Por eso Dios tuvo que mandar a Cristo para acercarnos a Él. Entonces el Cordero de Dios, la palabra de, se está refiriendo a que es propiedad de Dios. Dios ofrece su propio Cordero para satisfacer su justicia, para que su santidad quede limpia, para que su honor quede limpiado. Nosotros hemos faltado a la santidad, justicia y honor de Dios cuando hemos pecado. Todo tipo de pecado ofende a Dios. Dice un autor: todo tipo de pecado es un atentado a Dios, es un ataque a Dios, un ataque terrorista contra Dios. Es malicioso todo tipo de pecado. Así que la principal persona contra la que hemos agredido, a la persona que hemos atacado, es a Dios mismo cuando nosotros cometemos pecado. Aunque nosotros podemos decir: no, pues a quien le hice daño fue a una persona, o a quien le hice daño fue a mí mismo. La Biblia enseña que a la primera persona que se le hace daño es a Dios. Por eso el ataque contra Dios es impagable. Y debido a que ninguna obra humana podría cubrir un solo de nuestros pecados, entonces Dios tiene que proveer su propio Cordero para sacrificarlo y de esta forma pagar nuestros pecados, pagar nuestras culpas, y que nosotros no seamos condenados a el sacrificio, al castigo eterno. Le pido que por favor busque el libro de Hebreos y observe en el capítulo 10 la forma como este autor nos relata o nos explica, nos informa de lo que significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo este capítulo nos habla que el sacrificio de Jesús ha sido presentado una vez y para siempre. Esa palabra aparece, por ejemplo, esta expresión del sacrificio de Jesús aparece en varias ocasiones. Observe por favor lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 3. Hebreos capítulo 10 versículo 3. Pero en estos sacrificios, los sacrificios de holocausto, sacrificios por los pecados de Israel, estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Esto significa que cuando están sacrificando a los becerros o los corderos o los animalitos,
Realmente lo que Dios está haciendo es haciéndoles recordar, tú eres un pecador. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, vea esto, no puede quitar los pecados. Por eso es un recordatorio, cada año tienen que estar haciendo sus sacrificios, porque ningún animal realmente, en la verdad, ningún animal puede limpiar, quitar ningún pecado de nadie. Pero Dios lo utilizó, dice el versículo 1, como una sombra del sacrificio de Cristo. Versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley, o sea que es donde se establece en Moisés, en Éxodo Levítico, los sacrificios de animales para Israel, esto solo es un anuncio, es un anticipo, es un símbolo de lo que va a hacer Dios con su Cordero. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La muerte del Señor Jesucristo solo se celebra una vez, aquella ocasión cuando murió, pero es tan poderosa porque es Dios mismo, que hace perfectos para siempre a las personas que son limpiadas con su sangre. La sangre del Cordero limpia eternamente y todo tipo de pecados y toda cantidad de pecados. Ahora, esta expresión que dice aquí, una vez para siempre, es subrayada continuamente, enfatizada, insistida en esta sección del libro de Hebreos. Vea, por ejemplo, Hebreos 9, 26. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, vea esto, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya hemos visto en Hebreos 10:10 y note que también aparece en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido, vea otra vez, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, es importante que comprendamos, el único sacrificio que quita los pecados del mundo es el sacrificio del Señor Jesucristo. Este sacrificio es suficiente porque el Señor Jesucristo es el Cordero sin mancha, es el Cordero justo, perfecto, sin pecado. Ahora, este sacrificio solo es eficaz en las personas que confían en Él, que creen en Él. Si alguien desprecia el sacrificio, dice, yo no necesito ese sacrificio, como sucedió con los fariseos, entonces no se aplica que quite el pecado de esas personas que desprecian el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos no quisieron arrepentirse, confiaron en sus supersticiones, confiaron en que, bueno, pues es que yo ya me circuncidé, ya no necesito eso. No, pues es que yo ya cumplí con toda la ley. No, pues es que yo soy judío, yo soy descendiente, tengo mi certificado de nacimiento, descendiente de Abraham. Pero eso no les sirve, eso no les sirve. Lo único que sirve es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que lo que hizo Juan el Bautista es venir y avisar a los judíos. Examinen su conciencia, pónganse a cuentas con Dios, revisen cómo está su relación con Dios, porque el Rey ya viene. Y vean, el Rey ya viene, el Cordero de Dios es quien los va a libertar. Los judíos estaban esperando un
líder militar, un líder religioso, un líder que los llevara a pelearse contra Roma y convertirlos en el imperio judío mundial, así como lo había sido Babilonia, el imperio medo-persa, los macedonios y ahora el imperio romano, pero ellos querían un dominio material, físico, militar aquí en la tierra. Pero Dios lo que envió es un libertador espiritual. Necesitan un libertador espiritual. ¿De qué vamos a necesitar ser libertados? ¿De qué? Bueno, necesitan ser libertados de su amor al pecado. Ustedes aman el pecado. Amor al pecado. Número 2, necesitan ser libertados del poder que el pecado tiene sobre ustedes. Realmente su dueño, su amo es el pecado. Ustedes hacen lo que el pecado les dice, los arrastra el pecado, los hace para acá, para allá, los humilla, los hace lastimar a otras personas e incluso atentar contra su propia integridad personal. Pero Jesucristo es el que los puede libertar. Su sacrificio, por lo tanto, es superior. Es superior. En segundo lugar, Juan el Bautista presenta la persona superior de Jesús. Jesús es superior en su persona. Observe lo que dice Juan capítulo 1, versículo 30. Juan 1:30. Este, dice Juan, es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan repite, antes de mí. Era primero que yo. Esto ya lo dijo, busque allí mismo, en Juan 1:15. Juan estuvo insistiendo ante los judíos que el Señor Jesucristo, aunque nació 6 meses después que Juan, o 3 meses, disculpen, aquí fallé, pero nació después que Juan. Juan llevaba 6 meses en el vientre de su esposa Elizabeth y fue entonces cuando llegó María y Juan, dice, se removió en el vientre de María. Entonces, nace Juan y después nace el Señor Jesús. Físicamente, cronológicamente, en este mundo, el Señor Jesús es más joven que Juan. Sin embargo, Juan dice, pero él, Jesús, es antes que yo, porque es primero que yo. Esto parece un acertijo. Versículo 15, Juan 1:15. Juan dio testimonio de él, de Cristo, y clamó diciendo, refiriéndose a Jesús, es de quien yo decía, él viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Jesucristo es superior, dice Juan, a mí. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Por qué Jesús es superior y es más digno que Juan? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es eterno. Porque Jesús es el creador. Porque Jesús no fue creado. Así es como empezó el Evangelio de San Juan, ¿se acuerda? Busque Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, en donde el apóstol San Juan presenta el carácter divino de nuestro Señor Jesucristo, como que presentara escenas, fotografías del cielo antes de la creación. Y en esas escenas aparece el Señor Jesucristo siendo Dios, en compañerismo con Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Observe lo que dice, en el principio, dice Juan 1:1, era el Verbo. Principio es cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dice, cuando era el principio, ya era.
La palabra era es una palabra que se refiere a existencia. Ya existía. Pero esta palabra tiene una connotación muy especial, porque significa que Él no fue creado, Él no tuvo origen. Así que de lo que está diciendo, eternamente ha existido el Verbo antes de la creación. En segundo lugar dice, y el Verbo era con Dios. Se está refiriendo a que está Dios Padre y el Verbo existía eternamente con el Padre, en comunión, en amor, en compañerismo, en comunicación. Y concluye el versículo 1, y el Verbo era Dios. Ya era, no es que fue, no es que sería, no, ya era. Eternamente Jesucristo es Dios. Versículo 2, el Verbo, era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, ¿de quién está hablando Juan? Juan el Bautista. Versículo 29, ¿de quién habla? Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el nombre humano de un carpintero, de un niño que nació en Belén, un hijo de José y de María, hermano de Justo, de Jacobo, de Judas, de unas hermanas. Está quemado por el sol, de carne y hueso, tiene tendones, tiene cabello, come, desayuna, cena, duerme, se cansa, llora. El ser humano, este ser humano que están viendo allí caminar, Juan Bautista, emocionado, dice, ese es el Cordero de Dios, ese es el Verbo, ese es el Dios encarnado. ¿Quién le quiere creer a Juan? Si están viendo a un ser humano, ¿usted le quiere creer a Juan? Tiene que creerle a Juan, porque si no tiene el Cordero, usted no es perdonado de sus pecados. Ese ser humano era Dios en cuerpo humano. Es lo que está presentando Juan. Por eso dice, es superior a mí. Es una persona superior. Ustedes me admiran y creen que pudiera ser Elías. Ustedes me confunden y creen que pudiera yo ser un profeta. No soy nada. Si acaso soy una voz que les está clamando, que les está rogando, que les está gritando, enderecen sus sendas, revisen sus caminos. Hay pecado, hay orgullo, hay altivez. El rey ya viene. Juan presenta 4 aspectos de Jesús que son superiores. Número 1, su sacrificio. Número 2, su persona. Número 3, su bautizo. Su bautizo. El bautismo del Señor Jesucristo es superior al bautismo de Juan. Juan 1:32. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. El apóstol Mateo, en su evangelio, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, describe cómo fue que el Señor Jesús llegó con Juan el Bautista y le dijo: vengo a que me bautices. Y Juan dice: no, yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor dice: no, vamos a cumplir, vamos a cumplir. Vayamos por un momento a Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti,
y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Hasta aquí pausa. La palabra bautizado proviene de una palabra que se llama baptizo y significa sumergir. Se utilizaba de teñir ropa. Por ejemplo, la ropa de lana, la ropa de lino, se sumergía en tinta de algas púrpuras del Mar Rojo, se sumergían y tenía que ser sumergida completamente, ¿verdad? Cuando salía entonces ya salía con un nuevo color. Eso significa bautizo. El Señor Jesucristo fue sumergido y fue sacado. Y cuando salió, dice el texto, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Algo difícil de creer para quienes se aferran a la ciencia humana. El Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, no es paloma. Dice aquí, desciende, y la palabra como es una figura de dicción que se llama símil, de manera parecida a una paloma. Pero no es una paloma. El Espíritu Santo de alguna manifestación se posa sobre el Señor Jesucristo. Está Dios Hijo terminando de bautizarse, Dios Espíritu Santo posándose sobre él, y Dios Padre desde el cielo pronuncia una voz, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. La palabra complacencia es gozo, felicidad. Él es mi satisfacción, Él es mi alegría más profunda, Él es la fuente de mi felicidad. El amor más grande que el Padre tiene es en el Hijo. No hay otro amor más puro, más perfecto y más intenso que el amor que el Padre tiene en el Hijo. El Hijo es la fuente del gozo, de la felicidad, del contentamiento del Padre. El deleite del Padre está en el Hijo. Por eso dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas en un mismo lugar. No existe en la Biblia la palabra con la que nosotros utilizamos para referirnos al Dios que tiene tres personas, pero que es nada más un Dios. ¿Qué palabra es la que usamos? Trinidad. Trinidad no aparece en la Biblia, pero aquí está explicada esa palabra. Cuando el Señor Jesucristo entonces dice, el apóstol Mateo fue bautizado, allí se manifestó Dios en su plenitud. Y Juan estuvo de testigo. Regresamos a Juan capítulo 1, versículo 32. Juan estuvo de testigo. Juan estaba allí realizando esta ceremonia de bautizar al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo se identificara con los judíos que venían al bautismo de arrepentimiento que Juan estaba predicando.
Algunos judíos habían entendido su necesidad de enderezar sus caminos y entonces habían venido a buscar a Juan y le decían, yo quiero ser bautizado porque yo reconozco que soy pecador. Y ese grupo de judíos tenía que ser identificado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no tenía que arrepentirse, no tenía pecado, pero se bautizó para identificarse con ese grupo de arrepentidos. El bautismo significa también identificación, unión, integración. Juan capítulo 1, versículo 32. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, sobre Cristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, ¿quién le envió a bautizar a Juan? Dios. Dios, que fue el que me envió a bautizar en agua, me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este, Jesús, es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan bautizó con agua a Jesús, pero quien bautiza en el Espíritu Santo es el Señor Jesús. A ver, otra vez. Juan bautizó a Jesús en agua. ¿Cómo le hizo? Lo sumergió en el agua y lo sacó. Ahora, el Señor Jesús, ¿cómo bautiza a las personas que le quieren seguir, que son sus discípulos, que creen en Él? ¿Cómo los bautiza? ¿Los sumerge en dónde? En el Espíritu Santo y salen. ¿En qué momento, si usted es cristiano, en qué momento usted fue bautizado? ¿En qué momento fue sumergido en el Espíritu Santo? ¿Qué se siente haber sido sumergido en el Espíritu Santo y luego salir? ¿O usted no es cristiano? Bueno, yo entiendo que usted sí es cristiano. Veamos lo que dice Primera de Corintios el apóstol San Pablo. Por eso es tan importante comprender las enseñanzas del Señor Jesucristo, no están totalmente detalladas. Y entonces los apóstoles tuvieron que explicar las enseñanzas del Señor Jesucristo en las epístolas. Las epístolas son cartas a las iglesias. Y entonces en estas cartas a las iglesias, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, en estas cartas los apóstoles explican las enseñanzas del Señor Jesús. Y entonces dicen, bueno, ¿cuándo, cómo fue posible que nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Qué se siente? Bueno, meterse al agua fría se siente sabroso, ¿no? Emilia, Vicky, son las últimas que han sido bautizadas. Se siente mucho frío. Pero ser bautizado en el Espíritu, muy importante esto, hermanos, muy importante. Este es un procedimiento invisible, invisible. Algunas personas sienten cosas, pero la mayor parte no sienten nada, ni cuenta se dan. ¿Usted se acuerda lo que sintió cuando nació físicamente? ¿Sí o no? No. Bueno, así sucede cuando se nace espiritualmente. La mayor parte de ocasiones no se siente nada porque ni se tiene conciencia. Pero el Espíritu de Dios es el que hace nacer espiritualmente. Es el que regenera. Es el que cambia el corazón de piedra por un corazón de carne. Es el que nos libera del amor por el pecado y el poder que el pecado tiene sobre nosotros. Y entonces ya no amamos al pecado, amamos a Dios. Y ahora ya el poder del pecado ya no nos domina, sino que tenemos un nuevo poder dado por Dios para vencer el pecado.
Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es el nacimiento espiritual que explica Juan capítulo 3 a Nicodemo, el Señor Jesucristo. Pero veamos, según la explicación del apóstol San Pablo, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, cómo explica esta obra del Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué dice allí? Bautizados en un cuerpo. ¿Se acuerda que le dije que bautizar simboliza integración, identificación? El Espíritu Santo lo que hace es que usted forme parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, la iglesia. Nada más que esta iglesia a la que se está refiriendo a este cuerpo es invisible. No se refiere a una iglesia local como esta, en donde hay personas que se pueden identificar por nombre y como personas. El cuerpo de estos se está refiriendo al proceso invisible, mediante el cual toda persona que ha nacido de nuevo es integrada por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo existe desde la iglesia primitiva de Libro de los Hechos capítulo 2. Libro de los Hechos capítulo 2. Desde el día de Pentecostés se inicia la iglesia de Cristo. Muchos ya se murieron. A través de estos 20 siglos ha habido muchos cristianos de diferentes naciones, diferentes idiomas, diferentes edades, diferentes colores, diferentes sexos. Todos ellos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Ve por qué tiene que ser invisible esto? Entonces dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Beber de un mismo espíritu son las enseñanzas del Señor Jesucristo. Nosotros hemos recibido las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y debido a eso, el Espíritu Santo nos integra al cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo nos convierte en morada del Espíritu Santo. Todo creyente es morada del Espíritu Santo, según Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ser bautizado por el Espíritu Santo entonces significa ser regenerado, nacido de nuevo, sellado por el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Ser morada del Espíritu Santo, ser adoptado hijo de Dios por el Espíritu Santo, nacer en espíritu. O sea, todo esto lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando somos bautizados por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se le hace para que el Señor Jesucristo nos bautice? Bueno, primero necesitamos conocerlo. Necesitamos conocer quién es Dios. Necesitamos conocer nuestros pecados. Necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguya, nos convenza de nuestros pecados, según Juan capítulo 16, versículo 8. Y necesitamos arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Y entonces es cuando el Espíritu Santo obra regeneración, nos transforma. Por lo tanto, el bautismo del Señor Jesucristo es superior.
Es una experiencia eterna, es una experiencia trascendental, es una experiencia espiritual. Nosotros tuvimos necesidad de ser bautizados por el Espíritu Santo. Así que Juan está testificando de 4 aspectos de Jesús que son superiores. Número 1, su sacrificio. Número 2, su persona. Número 3, su bautizo. Y número 4, su relación. Su relación. ¿Cómo es la relación del Señor Jesucristo con el Padre? Juan dice, este Jesús es Hijo de Dios. Este Jesús es Hijo de Dios. Observe, por favor, versículo 34. Juan 1:34. Y yo le he visto y he dado testimonio de que desde el versículo 29 se está refiriendo a Jesús, es el Hijo de Dios. Ahora, cuando Juan está diciendo, este Jesús, este carpintero que ustedes ven así, pues común y corriente, es nada menos que Dios. Eso es lo que estaban entendiendo los judíos. Observe Juan capítulo 5, versículo 18. Cuando alguien decía, este es Hijo de Dios, estaba diciendo, este es Dios. En el pensamiento judío, un Hijo de Dios es Dios. Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué dice allí? Haciéndose igual a Dios. Por eso querían matar al Señor Jesucristo, porque decía, mi Padre es Dios. ¡Ay! Soberbio. ¿Cómo que tu Padre es Dios? Si tú eres Hijo de Dios, entonces eres Dios mismo. Sí. En efecto, soy el Hijo de Dios. Y porque les sentía un dolor en el hígado, en la vesícula se les inflamaba, entonces querían matar al Señor. Y realmente lo mataron. Pero el Señor Jesús no estaba mintiendo, el Señor Jesús estaba diciendo la verdad. El Señor Jesús es Dios y tiene intimidad con el Padre. Hay muchos textos que nos hablan sobre este punto, sobre este aspecto. Vean, por ejemplo, allí mismo, versículo 19, Juan 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Yo dependo absolutamente del Padre. No importan mis pensamientos, mis sentimientos, no importan mis decisiones, no importan mis preferencias, no importan mis derechos, no importa mi integridad física. Lo que diga el Padre, esa es mi voluntad. Esto está hablando de tener exactamente el mismo pensamiento, la misma voluntad. Y es que el Señor aseguró que Él y el Padre eran una sola persona. Ahí adelante en Juan capítulo 14, versículos del 9 al 11, puede usted observar cómo el Padre tiene una relación única, íntima con el Hijo. Jesús le dijo, Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.